¿sí? Esto, digamos, ya tendríamos cumplido con los conceptos y principios del diseño. Eso es estudiar el marco de desarrollo, las formas de ir trabajando para el desarrollo de los sistemas de información, distintos modelos. Hemos visto todo esto, ¿sí? Y hemos avanzado también a los modelos ágiles. Esto está en el capítulo 3 del libro de Sommer. Todo eso que, a ver si puedo marcarlo mejor. Tenemos esto, ¿sí? Todo esto forma el marco de desarrollo, las formas de ir trabajando. Luego, ¿qué hemos visto? Del proceso de diseño, hemos visto la transformación del modelo de análisis al modelo de diseño, que hoy se las tengo que mostrar, que la vez pasada no me andaba bien el IDE. Y lo vamos a... ¿Va a grabar la clase? Ay, no. Espérame. Gracias. Muchas gracias por decirme. Pero no me acuerdo. Acá está. Record to the cloud. Bueno. Ahí ya les comencé a grabar. Muchas gracias, ¿sí? Hoy tenemos que terminar de ver la transformación del modelo de análisis al diseño. La transformación nosotros la vamos a ver desde el artefacto de contratos, ¿sí? Ahí hemos dicho que íbamos a poder, digamos, esa era una de las formas de comenzar a verle esa transformación. Ustedes tienen ahora el trabajo práctico 2, ¿verdad? Donde repasan a su vez análisis. Y si no, en el trabajo práctico 1 y desde la teoría también hemos repasado los conceptos de análisis. Todo eso orientados a objetos. ¿Sí? Ahí hemos visto eso y eso. Es para que ustedes vean todo lo que hemos estudiado. Conceptos de diseño, solamente quedó uno pendiente, que es el rediseño o refactorización. De principio de diseño solo hemos visto 2, que son los principios de simplicidad, ¿sí? Prototipado de software, eso está en el libro de Kendall y Kendall, que lo tienen disponible en el aula virtual, ¿sí? Como repaso, como lectura de repaso, para que ustedes la lean. Y bueno, y acá nos encontramos con principios y conceptos de diseño. ¿Sí? Bueno, principios y conceptos de diseño, lo que les había dicho recién, esos principios y conceptos son vertebrales, o sea, son integradores de la propia unidad, ¿sí? Porque para ir del modelo del análisis al diseño, hemos utilizado conceptos del diseño, como por ejemplo, el paso a paso, ¿se acuerdan que habíamos visto? ¿Sí? Cómo íbamos avanzando en ese tema. Bueno, la documentación del diseño, ese tema lo vamos a ver cuando vamos produciendo la documentación para el TFI, ¿sí? Y la especificación de requisitos también la hemos repasado con el ejercicio que les he dado esta del boleto electrónico. ¿Está bien? Bueno, fíjense que está completa, casi completa, digamos, la unidad 1. Lo único que me falta es la transformación del modelo de análisis al diseño. Es lo único que quedó pendiente. Si alguien no entiende bien el prototipado del software en esa lectura del capítulo del libro de Kendall y Kendall, por favor, realicen las consultas al respecto, ¿sí? ¿Alguien más tiene duda? Para que así terminamos esta unidad y ya comencemos hoy con la unidad 2. Disculpe, profe, ¿el capítulo qué número es? ¿Cómo? El capítulo de Kendall y Kendall, ¿qué número es el que hay que...? Ajá, no recuerdo bien, pero creo que está en el aula virtual, ¿sí? Disponible. Perfecto. Me fijo eso. Voy a ir a la unidad 1.
introducción al diseño, y ahora estoy en el aula virtual y me fijo. Prototipado del software. A ver. Ah, mira, no está, quedó. Qué raro que no tenga el prototipo. Sí, les había puesto. Ahí está. El capítulo 6 creo que, profe. Prototipado Kemble y Kemble, capítulo 6. Lo tienen disponible también en el aula virtual. Muchas gracias, sí. Mira, no lo encontraba, pero ahí está. Genial. Muchas gracias. Gracias, profe. No, por favor, de nada. Bueno. Listo, entonces. ¿Sí? ¿Hay alguien más quiere alguna consulta de esto? ¿Quiere decir algo? ¿No? Bueno. Bueno, comencemos entonces. Bueno, ahora les comparto, digamos, la pantalla donde teníamos, ¿se acuerdan que íbamos a avanzar con los contratos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿O quieren que se acuerdan todo? ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces, ya tienen, a ver, espérame, no sé si a ustedes les había mostrado desde la diapositiva. Bueno, pues habíamos quedado en que nosotros ya les había explicado cómo desde contrato podíamos avanzar hacia el diseño. Contrato es un artefacto, digamos, que hacemos al final del análisis, y es a través de ese contrato que nos permite realizar, ¿sí?, el diseño. Bueno, déjame que ahí les busque los contratos para que lo veamos. Ahí está, ¿se acuerdan, no? O eso sí, ¿verdad? Bueno, espérame que me voy a tener. Bueno, acá tenemos la diapositiva de contratos, ¿sí? Que se acuerdan que teníamos el nombre de la operación, las precondiciones y las postcondiciones. ¿Cuál era la idea para trabajar con contratos, para ir desde el análisis al diseño? Es escribir una prueba por cada postcondición, ¿sí? E ir avanzando operación por operación hasta completar con las postcondiciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan que también les había mostrado un diagrama de actividades donde podíamos observar, digamos, la idea, ¿sí? Entonces identificamos las operaciones, después vamos a determinar las precondiciones, vamos a determinar las postcondiciones. Por la lista de cada postcondición que tengamos de una operación, vamos a escribir una prueba, luego vamos a escribir el código para esa postcondición, ejecutamos la prueba. Si no pasa la prueba, tenemos que corregir el código. Si pasó la prueba, tenemos que volver a tener otra postcondición, a tomar otra postcondición y hacer exactamente lo mismo hasta que terminamos con todas las postcondiciones de una operación. Cuando ya terminamos, tenemos que tomar otra operación, hacer el estudio de las precondiciones, las excepciones también y las postcondiciones. Hacer el estudio es el análisis, ¿sí? Porque a veces no podemos hacerlo completo y lo vamos mejorando. Y volvemos a entrar en este ciclo interno hasta que terminamos con todos los contratos, ¿sí? Bueno,
no puedo. Bueno, vamos a seguir. No puedo, no estamos. La idea era escribir un contrato. Por ejemplo, para tarjeta, ¿se acuerda que no lo había podido hacer? Entonces, teníamos una tarjeta que les voy a ir mostrando cómo se hace. Y el saldo actual de la tarjeta tiene que ser el saldo leído. Bueno, como primero vamos a escribir los test. Voy a elegir, digamos, dentro de la... ¿están viendo, verdad, la pantalla? Sí, profe. Sí. Bueno. Una clase. Yo lo había llamado test de la tarjeta, pero mejor de test saldo, pero mejor... Bueno, voy a poner test de la tarjeta. Bueno, ahí tengo, y tengo que decir qué es lo que voy a probar. Lo que quiero probar es que la tarjeta me dé el saldo y que a su vez probar ese invariante, que es el saldo que me presenta, es el saldo que verdaderamente tiene la tarjeta. Escribo lo que voy a probar, lo voy a ir formando, ¿sí? Sé que tengo una tarjeta. Tarjeta, ¿por qué escribo tarjeta? Porque es eso lo que nosotros tenemos desde el dominio del problema, ¿sí? Se entiende que nosotros hasta acá ya hemos hecho el modelo del dominio, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pero eso dijo, profe, que hay que hacerlo sin hacer lo que sería el código de tarjeta todavía, ¿no? Claro, en las clases Java no tengo todavía la clase tarjeta, pero yo ya la voy utilizando en el test porque tengo que ir respetando los conceptos del dominio del problema, ¿sí? Es como que cuando ya llegan a contrato, ustedes ya tienen estudiado el modelo del dominio, ya conocen el problema, conocen el vocabulario, ¿sí? No es que contrato lo hacen independientemente de eso. ¿Está bien? Llegan a contrato cuando ustedes ya conocen el dominio del problema. Al menos han aprendido algo. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, entonces yo quiero probar, digamos, voy a poner un saldo, por ejemplo, a ver, 500 o 200 pesos. Esto lo que estoy escribiendo acá son datos de prueba. La prueba ahora se llama test 01, porque le puse ese nombre. Lo que escribo acá son datos de prueba, que pueden variar, que lo vamos a poder cambiar si no hay problema, ¿sí? A los datos de prueba lo puedo sacar también del dominio del problema. Por ejemplo, pueden decir que saldo lleva con decimal, es doble, es un número decimal. O pueden decir que el saldo es entero. Yo ahora lo he puesto decimal porque eso en realidad ahora no dice el dominio del problema. ¿Sí? Después, eso lo podemos ver y le pongo cuánto es la diferencia, o sea, como un delta que yo puedo soportar, digamos, como diferencia. Para poder hacer esa prueba, ejecuto un método de la clase assertion, ¿sí? Que en este caso va a ser que yo voy a elegir que quiero que todo esto sea igual, por decir que es verdad que lo que yo escribo acá es cierto, ¿sí? Ya vamos a corregir los errores. Acá me está diciendo que tengo que hacer la importación de este paquete. Bueno, vamos a ver. Y ahora tengo que crear acá, necesito una tarjeta, ¿verdad? Porque si no, no va a funcionar, no compila. Entonces la variable va a ser tarjeta, que tener la referencia y pertenece al tipo, o es de tipo tarjeta, que es la clase, digamos. ¿Por qué escribo así? ¿Por qué escribo que es la tarjeta? ¿Por qué sé eso?
porque eso está en el dominio del problema, ¿sí? No invento nada en el test. Lo que está en el dominio del problema lo voy poniendo, ¿sí? Bueno, el test no compila, entonces hagamos que compile. Primero acá marco el error y tengo que crear la clase tarjeta. La voy a crear, bueno, se crea en el paquete Java y ven acá que apareció, ¿sí? Tarjeta. Bueno, lo tengo creado. Acá, ¿qué es lo que pasa con esto? Me dicen que algo no hice. Tengo que crear el método de getSaldo, ¿sí? Voy a poner ahora que es un tipo doble, ¿sí? Y que puedo retornar, le pongo ahora, si lo voy creando, puedo retornar el saldo que tiene de la tarjeta. Saldo en peso, por ejemplo. ¿Sí? Acá me marco un error, lo puedo crear como un campo de saldo en pesos. Perfecto. Ahí lo he creado, voy al test. Y acá, de que me decían ustedes, bueno, no tiene el saldo es el mismo, yo lo he puesto. Bueno, puedo hacer lo siguiente para mejorarlo. Puedo poner saldo actual, que sería igual a ese getSaldo. Entonces reemplazo acá ese número que yo había puesto con saldo actual. ¿Sí? Y bueno, a medida que tengo el test, voy a dividir acá para que ustedes lo vean en la pantalla. Estoy trabajando dividido. Tengo por un lado, me queda por un lado el test y por otro lado la tarjeta, que se va produciendo, ¿sí? El código de la tarjeta. Los test van a usar esa parte del sistema que estoy programando para probar si funciona. ¿Cómo va a probar? Con los datos de pruebas que genera, ¿sí? La primera que la he programado y tengo que probar si es que pasa o no la prueba. Esas eran las condiciones, ¿se acuerdan? Bueno, espera que se está cargando, está indexando. Bueno, acá tengo un error que me dice que se esperaba 200, es un error del test, me dice esperaba 200, pero me entregó 0. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué piensa? Fíjense en tarjeta. ¿Qué falta? Inicializar, profe, el saldo de peso. Inicializar no. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que falta? Empieza con C. ¿Qué tengo que hacer con la tarjeta? Crearla. Ajá. ¿Cómo? El constructor. El constructor, exactamente. Entonces ahí vuelvo, no tengo que hacer el constructor, entonces vuelvo a ver el que me dice el contrato, ¿sí? A ver si vemos si es que lo tengo, no me acuerdo dónde, acá está, me dice el contrato que invariantes, que el saldo, perdón, que una tarjeta debe tener un número y un saldo, ¿sí? Entonces yo estaba construyendo una tarjeta sin el número y sin el saldo tampoco. Entonces hay una invariante que no estoy cumpliendo. ¿Qué tengo que hacer para cumplir esa invariante? Además del constructor, ¿qué tengo que hacer? Del número. Agregar el... Voy a poner, ahí bueno, ya me va a saltar un error porque no lo tengo en el test, no se preocupen. ¿Qué tengo que agregar? El número o el código, yo ahora lo voy a agregar como un string, ¿sí? Porque el número no sé bien cómo es y qué cantidad tiene, el número es algo que quizás no dice el dominio del problema, ¿sí?
Entonces ahí lo agrego. Con el string. Voy a poner el código. Código o número, como ustedes quieran. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer el constructor de la tarjeta, porque si no me va a dar error. Entonces, lo construyo. ¿Con qué lo voy a construir? ¿Y con qué más? Y con el código string. Exactamente. Código. Perfecto. Bueno, entonces ahí lo tengo que completar. Le voy a asignar los valores. Es que me tengo trabado las teclas. Bueno, saldo en pesos. Bueno, voy a poner el saldo en pesos. Y el código, acá tengo un error. El segundo es saldo, profe. Saldo en pesos, saldo. Igual es saldo. Perdón, porque eso es lo que recibo. Muchas gracias. Y tengo el código. Bueno, también recibo código, así que lo vamos a poner. Perfecto. Ahí. No quiero que me dé ese error. Bueno, ¿ves? Entonces, ahí me dice que hay un problema que está relacionado con ¿qué? Con esto, porque acá he creado una tarjeta sin número y sin saldo. Entonces tengo que agregarle, digamos, el saldo. Le puedo agregar que hemos hecho 200 pesos, que es un string, es un entero, un doble, perdón, y el número que es un string. ¿Qué número va? 85. Es el número que tengo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí estoy creando la tarjeta. ¿Profe? Sí, espera. Sí. Están al revés los parámetros. Saldo. Espera, no, lo voy a poner bien. Acá lo voy a poner bien porque en realidad quería que se vaya construyendo como dice el modelo del dominio. Muchas gracias. Porque si no, después cuando le muestre el modelo del dominio, ahí ya... Bueno. ¿Sí? Lo he puesto tal cual como dice el modelo del dominio, que está formado por el código primero, luego el saldo. ¿Sí? Muchas gracias por la corrección. Bueno, entonces ahí ya tienen, digamos, creada la tarjeta, la invariante, cumplida la invariante del contrato. Tienen un método que es el getSaldo, que me devuelve el saldo de la tarjeta. Bueno, vamos a ver si funciona. ¿Sí? Tiene que pasar esa postcondición. Acá no lo puse run. Y bueno, ahí pasó, digamos, el código del test. Tengo producido el código de la tarjeta, ¿sí? De esa primera operación. Donde me voy a la otra operación. ¿Se acuerdan cuál era? Acá, que tengo getSaldo no es, la otra cuál es, que dice disminuir el saldo de la tarjeta, ¿sí? Las invariantes no la he escrito, que la podemos escribir nosotros si queremos, sí, lo he dejado así para que hagamos esa práctica. Y tenemos la postcondición. Vamos a ver la postcondición que nosotros conocemos, ¿sí? Que al disminuir el saldo tarjeta.saldo pasó a ser saldo menos un importe.
siendo un importe el valor del viaje, digamos, ¿sí? Así nosotros conocíamos las precondiciones. Pero a su vez así conocemos las postcondiciones, pero a su vez tenemos precondiciones que dicen que el saldo actual de la tarjeta debe ser mayor o igual al importe a descontar, porque esto lo ponemos porque es una regla de negocio. Si no le alcanza el saldo, el usuario no puede viajar, ¿sí? Por eso he puesto esta segunda postcondición. Dice, si no se cumple la segunda la segunda precondición, se le debe lanzar un error, he puesto así una excepción, de saldo insuficiente. Si el saldo no le alcanza, tiene que enviar un mensaje, ¿sí?, de saldo insuficiente. Eso lo he agregado para que lo vamos viendo. También he puesto una precondición para que vamos practicando, sí, que el importe a descontar es un importe, que es el valor del viaje, debe ser mayor a 0. O sea, no puedo recibir un valor negativo, por ejemplo, que sea el importe. Lo he puesto eso para que practiquemos. En realidad no dice eso el enunciado del problema, pero lo he puesto como una precondición para que vamos haciendo la práctica. Entonces, nosotros acá tenemos 3 postcondiciones. La primera, la de éxito. Hay un importe y el saldo le alcanza, ¿sí? Eso lo podemos hacer, ¿está bien? Entonces, bueno, hagamos la prueba para eso. ¿Qué harían ustedes para esa prueba? ¿Sí? Bueno, tengo que generar un nuevo test. Va a ser de otra precondición. Ahora le voy a llamar T02, nada más. Le podemos poner otro mejor nombre, pero pongamos eso, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que probar? Tengo que disminuir el saldo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿y qué resultado espero de la primera postcondición? Que el saldo que me entregue debe estar disminuido, ¿sí? Sí. Bueno. Entonces, espero que si el saldo tenga 200, supongamos que sea 50 el precio del viaje, entonces espero que sea 150, que el saldo que me entregue sea 0,50 y con un delta. Bueno, espera, ya lo puse acá. Perfecto, eso es lo que espero. Puedo decir. Bueno, ya lo escribí. Disminuir saldo. Siempre estoy hablando ahora de la tarjeta. La tarjeta no la he creado, como la tengo en el otro test, aprovecho y lo copio. Entonces tengo 200, tengo que disminuir el saldo. Y acá ya saben, podemos cambiar en el valor esperado. Voy a cambiar, digamos que me tiene que leer el saldo y como yo ya tengo el get saldo, ¿sí? Ya tarjeta tiene, entonces directamente pongo tarjeta.get saldo, ¿sí? Entonces reemplazo ese valor real que había puesto, lo reemplazo ya por el método que ya tiene tarjeta. Y bueno, acá me da un error. Me fijo y sé que crear el método en tarjeta, el método de disminuir el saldo. Bueno, lo creamos acá y ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué piensa? Saldo actual, el monto del viaje con el resultado. Claro, primero sabemos que tiene que recibir un importe. Eso lo habíamos puesto ya en el contrato, ¿sí? Entonces digo que es el saldo actual o el saldo en pesos, digamos, bueno,
saldo en pesos, perdón, va a ser igual a ese saldo en pesos, lo podemos poner así, menos un importe. Bueno, aquí me da, ves que me da un error ahí. ¿Qué pasa con ese importe? No tiene el tipo, digamos. Y además me dice que hay un problema. ¿Por qué? Porque me va a llevar, digamos, al test que acá no tiene ese valor. Bueno, si quiero, me lleva ahí. Y le pongo un valor. Hemos dicho 50 pesos. Ese valor está inventado ahora. Es un dato de prueba, ¿sí? Lo necesito ese dato de prueba porque si no, el test no compila. Y yo lo único que quiero probar ahora es que ese test pase, ¿sí? Bueno, entonces corremos el test. Si da algún error, podríamos poner acá mejor para que no dé un error, así comprobamos que pasa, sí pasó el test, ¿sí? A ver, por ejemplo, yo voy a poner acá, le voy a cambiar el dato de prueba para que forcemos el error y vean qué pasa cuando es distinto, ¿sí? Bueno, si hay un error, ¿ves? Que hay un error, esperaba 30, eso es lo que espera, ¿sí? Pero el actual es 150. Entonces, bueno, ese es el saldo que ha quedado antes después que se ha ejecutado. Bueno, entonces, digamos, como en la primera prueba, demuestra que sí ha pasado el error, el test. Bueno, entonces vuelvo vuelvo a los contratos, ¿sí? Y me fijo que ya tengo programada la primera postcondición. O sea, realmente se ha disminuido el saldo. Pero ¿qué pasa con la segunda postcondición? Que dice, si no se cumple la precondición 2, que es el saldo es insuficiente, ¿cómo tengo que hacer, cómo tengo que trabajar esa segunda postcondición? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo la trabajarían a esa segunda postcondición? Realizaría otro test que primero comprobaría si el saldo actual es mayor al importe del boleto. Exacto. Entonces vamos a hacer otro test. Vamos a llamar test 03. Si quieren, hacen esa secuencia. Después le pueden poner un nombre, un buen nombre, digamos, a ese test para que nos vaya indicando qué es lo que estamos probando. Pero ahora no es ese el problema. Entonces, ¿qué tengo que probar? De nuevo, voy a aprovechar el test post, que tengo que probar disminuir el saldo, ¿sí? Pero la disminución del saldo tiene que ser, el importe no tiene que ser de 50 pesos, voy a hacer un valor de 300. Entonces, voy a copiar esto para no demorarme nada más, ¿sí? Bueno, voy a hacer la prueba en disminuir saldo, pero lo que tengo que probar es que sea un importe mayor, claro, que el importe del pasaje sea mayor al del saldo. El valor del saldo actual es 200. Y bueno, capaz que quiero viajar a un lugar donde cuesta, por ejemplo, 250 el pasaje, ¿sí? En ese caso no tiene que permitir el viaje. Entonces el saldo no tiene que variar. Entonces yo voy a esperar 200, ¿sí? Bueno, ¿qué piensa? Acá tengo tarjeta, ¿qué tengo que hacer? Estoy probando el mismo método, el saldo de... Congeló la pantalla. ¿Cómo? Que creo que se congeló la pantalla, o no sé si es solo a mí. Sí, a mí. Sí, a mí también se me descongelado. Ay. Bueno, tengo que... vamos a hacer un stop.
estoy dejando de compartir, ahora voy a volver a compartir de nuevo toda la pantalla. Perfecto. ¿Ahora? Ahora sí, profe, gracias. No, de nada. Bueno, entonces ahora, ¿qué piensan que hay que hacer? Es el mismo método que ya lo tengo en tarjeta, disminuir saldo, es el mismo que voy a probar, pero con otra postcondición. ¿Cómo hago ahí? Para arreglar el método disminuir saldo para que cumpla esa postcondición. No tiene que, primero, no tiene que disminuirse el saldo. Fíjense en que el saldo, el número que he puesto acá como dato de prueba, es el mismo que yo espero que me dé vuelta. ¿Por qué? Porque estoy probando esa situación, que no los deje viajar, que no puedan viajar. ¿Qué se hace ahí? Yo lo habría hecho, al método lo habría hecho Boolean, cuando reciba el import, un método que retorne Boolean. Y ahí en el saldo obviamente habría hecho un if primero, si es que es menor, bueno, directamente retorna un falso, y si no, bueno, retorna un ¿cómo se llama? Un verdadero. Bueno, vamos a ir al contrato. Aquí en el contrato me dice que tiene que lanzar una excepción de saldo insuficiente. Hay que ver qué significa esa excepción. ¿Sí? Plazo trae catch. Claro. Es la idea, como vos decís, de poner un... Vamos a ver entonces acá, corrijamos. Es el mismo método, ¿sí?, que estoy probando, pero ahora ya pruebo con otra postcondición. Entonces, ¿qué tengo que preguntar? If. ¿Qué cosa? Saldo en pesos, por ejemplo, menos un importe, si le alcanza o no, digamos, si eso es menor a 0, ¿qué hay que hacer? Menor o igual tendría que ser, profe, creo. Bueno, menor o igual ya lo vamos a poner, pero díganme qué es lo que hay que hacer. Si va por la condición positiva, ya está puesto saldo igual a saldo en peso menos un importe, y si va por la condición negativa, lanzar la excepción, el else. El else tiene que lanzar la excepción. Fíjense en acá. ¿Qué pasa si el saldo... No, al revés, disculpe, al revés. Entonces, en ese caso, nosotros, como poníamos siempre, o como veía que hacían que no está mal, ¿sí? Pero por lo general estábamos acostumbrados a eso, que aparezca un mensaje que diga, por ejemplo, saldo insuficiente, por ejemplo. ¿Sí? Es el mensaje que comúnmente escribíamos. Pero este mensaje va dirigido al usuario. El usuario no puede resolver esto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que encontrar una manera para que se resuelva esta condición que no le permita viajar y que tampoco pueda cambiar el saldo, ¿sí?, de la tarjeta. ¿Cómo vamos a cambiar eso? ¿Sí? Que no le aparezca al usuario, sino que internamente le comunique al método, digamos, a quien llamó, le comunique que hay una excepción. Entonces, para eso hay una expresión, ¿sí?, throw, que es decir, lanzar un mensaje. El mensaje se lanza con un objeto, ¿sí? Con un objeto puede ser de runtime exception. Le puedo poner el nombre de ese mensaje que sea saldo insuficiente, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, eso lanza el mensaje y en caso contrario directamente va a disminuir, ¿verdad?, el saldo en caso que le alcance. Bueno, ese envío de ese objeto lo tengo que manejar dentro del test, porque es test 3, porque al disminuir el saldo es acá donde se ha enviado ese mensaje. Entonces, para poder manejar, si puedo utilizar ese bloque que ustedes, bueno, ya no sé quién es que me dijo, puede ser, alguien lo dijo.
eso, profe, como el try catch. Exactamente, sí lo vi que lo han estudiado cuando me presentaron ¿sí? En el bloque try pongo el mensaje que podría ocasionar el error, ¿sí? Y en el bloque catch coloco el manejo de la excepción, el manejo de esos objetos que recibo. Bueno, lo hagamos. Si se ha producido un error, acá en el bloque catch, ¿qué tenemos que poner? Lo que va a manejar es esto, como lo he llamado, disculpame, voy a ver acá el nombre, no me acuerdo. Runtime Assumption, voy a poner que sea el nombre del objeto. En vez, le puedo poner pero no quiero ponerle un nombre, bueno, saldo insuficiente. Uno puede viajar si ustedes quieren, ¿sí? Ese es el nombre del objeto que lanzó, ¿sí? Bueno, entonces ahí tengo que comprobar que no hubo disminución del saldo y además tengo que hacer el assert de ese mensaje. Espérame, ya lo hago. Y le voy a dar el mensaje. Que el mensaje, ¿cómo que se llama? Saldo, me parece que lo elegí mal. Bueno, saldo insuficiente. Pero como lo escribí, lo voy a copiar y acá. Sí. El runtime exception no lo puso en el catch. Argumento del catch. Es un argumento de acá. Pero no sé por qué lo he puesto así. Exacto. Y esto está mal. Gracias. Gracias. Y lo había copiado acá como lo había puesto. Saldo insuficiente. Lo quiero copiar porque a veces no lo pongo bien. Y voy armando, ¿sí? Así se tienen que ir armando. Y acá, eso es lo que espero, ¿sí? Bueno, ¿de dónde obtengo ese mensaje? De la instancia de saldo insuficiente que se llama. Y le digo que obtenga el mensaje, ¿sí? Entonces, de esa manera, fíjense en cómo he modificado el test y cómo a su vez he modificado el método de disminuir saldo de la tarjeta. Y se cumple la postcondición, la segunda postcondición, ¿sí? Bueno, hagamos ahora, a ver, la otra postcondición, la tercera. ¿Qué pasa si el importe es 0 o un número negativo? ¿Cómo haría? ¿Sí? En la tercera. ¿Sí? ¿Cómo harían para probar? O sea, si recibe un importe negativo, yo quiero que de ninguna manera se disminuya el saldo. ¿Cómo haría? Con un if, un importe menor a 0, quiero una nueva excepción. Claro, pero como no estamos nosotros trabajando directamente con el código, nosotros escribimos primero, ¿qué cosa? El test, ¿sí? Escribimos primero son test. ¿Qué harían? Generaríamos otro test. Por ejemplo, a ver, le llamo 3, a ver, test 4. Vamos a poner test 04. Bueno, ¿qué probarían en ese test? ¿Qué tienen que probar? Tengo yo acá. ¿Qué probarían? El importe que se recibe. Claro, entonces el importe a disminuir, que sea negativo, si quieren, ¿sí? Entonces voy a copiar
lo que ya tengo hecho. Por supuesto el catch va a quedar desactualizado, pero ahora lo voy a copiar para, me dicen a ver si no, para acá. Entonces, supongamos, ahí voy a poner un error, digamos, le mando un importe negativo. Entonces, lo que yo tengo que decir es que quiero una excepción de importe negativo, si ustedes quieren. Ese es el nombre, digamos, del objeto, ¿verdad? Que lanzan, nombre de la instancia. Y bueno, acá hay error en importe, si quieren pongamos. Ahí está. Error en importe. Ahora. ¿Sí? Bueno, una vez que aprobé el test, voy al método. ¿Qué tengo que hacer acá en el método? Cambiar el mensaje del runtime session y la condición del if. Claro, tengo que escribir una nueva condición. ¿Sí? Perfecto. If un importe es negativo, por ejemplo, solo voy a poner menor a 0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que lanzar una excepción. La voy a copiar acá y ya la voy a ir armando con este error en importe. ¿Sí? Bueno, y lo Falta probamos. punto y coma, profe. ¿Dónde? Ah, el punto y coma, perdón. Listo, gracias. Y ahí nomás, me parece que ya está. Sí, se compilaría. Bueno, entonces estoy en el test 4 y lo vamos a correr a ver si es que funciona. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces así es como es la idea de ir desde el análisis al diseño. Elegir un... A ver, ahí pasó el test, o sea que cuando reciba un importe negativo tampoco va a disminuir el saldo, ¿sí? Me voy al contrato y me fijo si las condiciones todas están resueltas, ¿sí? Se resuelve el cambio del saldo, ¿sí? No puede viajar en caso que el saldo no le alcance. Y bueno, si hay una equivocación de un importe negativo, esto lo he puesto para que hagamos una práctica nada más, ¿sí? También va a lanzar una excepción de importe incorrecto. Entonces, de esa manera se van cumpliendo todas las postcondiciones para una sola operación disminuir saldo, ¿sí? Puede ser que no hayamos completado todas las postcondiciones y tengamos que revisar, bueno, las revisemos, las completemos y volvemos al código, ¿sí? La otra que sigue, bueno, es, creo, marcar la tarifa. Bueno, entonces, de esa manera ustedes van produciendo el test, ¿sí? Y el código. Y van avanzando desde el análisis al diseño aplicando los conceptos de diseño. Y nosotros acá, ¿qué concepto de diseño hemos aplicado? Primero, fíjense en el código de tarjeta, vamos a ver el código de tarjeta. Nosotros tenemos impactado acá el vocabulario del dominio del problema, ¿sí? Tenemos saldo en peso como nombre del dominio del problema, tenemos código, tenemos el nombre de la tarjeta, ¿sí? Hemos puesto, como quizás tenemos en el modelo del dominio, código y saldo, ¿sí? Y si hay algún otro atributo, bueno, después le podemos agregar también, arreglando, por supuesto, el constructor, ¿sí? Y tenemos lo que se cumplen las reglas de negocio. ¿Dónde se cumplen las reglas? En este caso lo podemos ver en disminuir saldo, ¿sí? Donde no puede viajar con saldo insuficiente, porque sabemos que no se puede viajar porque no le descuenta, no le permite descontar el saldo,
y tampoco no puede recibir ningún importe incorrecto. Digamos, en este caso solamente hemos puesto menor, podemos poner menor igual a 0 también, ¿sí? Así quedaría más completo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense en cómo hemos ido desde el análisis al diseño, cumpliendo los conceptos de diseño que hemos visto. Hemos utilizado la abstracción, hemos hecho refinamiento, el paso a paso, y hemos hecho las pruebas, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, después ya, si quieren, comienzo la clase con la unidad 2, y bueno, si nos queda, puedo avanzar así hasta las 6 o 6:15, les hago este contrato de marcar tarifa también, que es bastante interesante poder realizarlo a ese. Y el otro, espérame, ¿cuál es el otro que sigue? A ver. Sí, pagar el viaje. Ese también tiene varias precondiciones. Acá yo he puesto una sola postcondición para la que la he dejado así incompleta para que la vamos completando, digamos, en la clase, ¿sí? Tiene varias precondiciones y solamente he escrito una sola postcondición. Que cuando hay un pago, el saldo, bueno, pasó a ser saldo menos un importe, pero necesitaríamos otras postcondiciones también para cumplir, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, de esto me dicen si tienen dudas. ¿No? Bueno, entonces algo así, parecido en la aplicación de los conceptos, va a ser, digamos, lo que ustedes tienen que ir resolviendo en el parcial, ¿sí? En cuanto a los conceptos de diseño. Lo que sí, yo le he hecho en Java, digamos, pero bueno, ¿por qué? Porque es el lenguaje que nosotros estudiamos en segundo año, ¿sí? He visto que algunos grupos utilizan otro lenguaje, pero traten que ese lenguaje lo sepan todos los integrantes del grupo, ¿sí? Porque el parcial es individual, ¿sí? Entonces la defensa del parcial es individual y bueno, si hay una sola persona que conoce esa tecnología para resolver los problemas, si es un lenguaje que no hemos cursado en la facultad, sí, que hasta segundo año no nos han enseñado, entonces traten en lo posible que sea un lenguaje que todos los integrantes del grupo lo sepan, ¿sí? Porque si no, ahí es donde se va a originar, digamos, esa complejidad que van a decir, bueno, los trabajos prácticos lo hemos presentado en un lenguaje y puede decir alguien del grupo, y bueno, yo no lo sabía. Por eso les voy diciendo de ahora, ¿sí? Si ustedes resuelven en otro lenguaje que no hemos visto en la facultad, traten que todos los integrantes lo conozcan y lo estudien, ¿sí? Porque la defensa del parcial es individual, no es grupal. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos para el tema de arquitectura, que es el nuevo tema que vamos a ver hoy. Bueno, tenemos este tema, ¿sí? de arquitectura. Acá tienen la diapositiva con la lista de temas. Ahí estamos. Tenemos definición y concepto de la arquitectura, vista de la arquitectura, los estilos arquitectónicos, arquitectura centrada en datos o repositorio, modelo cliente-servidor, arquitectura en capa, arquitectura de objetos distribuidos. Estos son estilos arquitectónicos que son maneras, ejemplos de organizar los sistemas, de organizar los componentes de los sistemas. Son ejemplos, ¿sí?
eso no significa que no se pueda adaptar a la realidad del sistema, ¿sí? Vamos a ver otros diseños arquitectónicos alternativos, como ser microservicios, SOAP o REST. Eso es arquitectura orientada a servicios. ¿Cómo se convierten desde los requisitos a una arquitectura de software? O sea, acá fíjense, vuelven a aparecer los requisitos, es como que tienen que ir entendiendo mejor desde el análisis, ¿sí? Cómo conectamos desde el análisis al diseño. Pero en este caso es convertir los requisitos en la arquitectura. En el caso anterior era ir desde el análisis a todo el diseño, ¿sí? Como hemos visto, o sea, llegar hasta la programación. En este caso es un nivel de abstracción mayor, o sea, de los requisitos, ir hacia la arquitectura. Bueno, lo que tienen acá de análisis de transformaciones, análisis de transacciones, estos dos análisis pertenecen al diseño estructurado, no al diseño orientado a objetos, ¿sí? Nosotros vamos a ver desde el diseño orientado a objetos. El refinamiento de la arquitectura, si lo vamos a ver, modelos de dominio específico, está muy conectado con los estilos de la arquitectura. Diseño de la arquitectura lógica en patrones, también vamos a ver herramientas case, UML y una taxonomía de las herramientas case. Bueno, ese es el contenido de la unidad. Vamos a ver los libros, ¿sí? La bibliografía. Tienen disponibles, ¿sí? En el aula virtual también. Tenemos el libro de Ingeniería del Software de Somerville, el libro de Lenguaje Unificado de Modelado, que ya vamos a ver qué capítulos, el libro de Arquitectura de N capas, ¿sí? Este libro es gratuito, o sea que ustedes lo pueden encontrar desde la web, digamos, pueden bajar. Si no, creo que también está disponible en el aula virtual, no se preocupen. Una guía de la arquitectura que también está en línea, ¿sí? Del autor Martin Fowler. Martin Fowler es un autor que realmente ha aportado muchísimo, sobre todo en el desarrollo de las metodologías ágiles, ¿sí? Y en el concepto de refactorización, que es un concepto de diseño que todavía nos falta ver, ¿sí? Este libro de patrones, ¿sí? Patrones de la arquitectura, este libro por ejemplo, bueno, este otro libro también, microservicios, REST y SOAP se ha puesto los links para poder consultarlo, ¿sí? Bueno, traten de ir leyendo esa bibliografía, ir haciendo resúmenes, de ir estudiando bien y sobre todo traten de vincularlo con la práctica, ¿sí? Ya van a tener un ejercicio también para que practiquemos nosotros, ¿sí? Bueno. Avancemos. Bueno, para esta clase, pues es bastante la bibliografía, ¿verdad? Entonces, para esta clase, ¿yo qué he hecho? He tomado del capítulo 6 de Somerville, Diseño Arquitectónico, del libro de Lenguaje Unificado de Modelado, el capítulo 27, Despliegue, ¿sí? Del libro de Ingeniería del Software de Pressman, el capítulo 9, y de la guía de arquitectura de N capas, el capítulo 1 y 2, ¿sí? O sea, de toda esa bibliografía, ahí les he seleccionado los capítulos que ustedes pueden ir leyendo, ¿sí? Y bueno, y ahí vamos a avanzar. Bueno, acá les presento un diagrama de conceptos, ¿sí? Como un modelo del dominio, ¿sí? Utilizando la idea del modelo del dominio, donde se modela el vocabulario de lo que vamos a estudiar, ¿sí? Alguien viendo ese gráfico, ¿qué puede decir acerca de la arquitectura?
¿sí? ¿Qué les dice ese gráfico? ¿Qué le dice ese modelo? ¿Que tenemos que tener los modelos hechos, profe? No, no, no. Lo que les presento ahí es un modelo del vocabulario del tema, ¿sí? Como un modelo del dominio. El modelo del dominio modela el vocabulario del problema, ¿sí? De lo que se está hablando o se va a hablar, ¿sí? O se ha hablado, mejor dicho, ¿sí? Entonces nosotros, a partir de lo que hemos aprendido, hacemos un modelo que es el modelo del dominio. Bueno, yo a partir de lo que he aprendido de arquitectura, hago el modelo del dominio. ¿Qué piensan? ¿De qué se va a hablar? Eso es, les estoy preguntando porque tienen que interpretar qué es el modelo del dominio. Si no pueden decir esto, entonces es medio complicado saber si han aprendido, digamos, bien la idea que representa el modelo del dominio. ¿No? No lo pueden, bueno. Entonces acá vemos, ¿sí? O lo quieren decir, le doy más tiempo, así lo piensan, ¿puede ser? ¿Profe? Sí. ¿Puede Sí. repetir la pregunta? ¿Quieren que le den más tiempo, así lo piensan bien? Sí, pero con respecto a la arquitectura, la pregunta que usted ha hecho con respecto a la arquitectura, si la puede repetir. Ah, bueno, del tema que les voy a hablar, hice un modelo del dominio. El modelo del dominio representa el vocabulario, ¿sí? Del problema. O sea, el problema es de lo que se está hablando o se va a hablar, ¿sí? Bueno, entonces, viendo el modelo del dominio, ¿ustedes qué piensan de qué es lo que se va a hablar? ¿Sí? ¿Qué conceptos tenemos que aprender o tenemos que profundizar? Sobre la arquitectura en sí. Exacto. Entonces tenemos la arquitectura. Nos situamos en ese concepto de arquitectura. Ese concepto arquitectura tiene algunas características que tenemos que aprender. Si lo ves ahí desde el diagrama. Más que nada ¿cómo se llama? Los estilos. Bueno, no, las características son lo que está en la sección de atributos. Definición y trabajo. Exacto, exacto. Entonces, tengo que aprender de encontrar el significado de qué es el concepto de arquitectura y buscar estas características que están propuestas acá. La definición y cómo se trabaja o cómo es el trabajo de la arquitectura. Perfecto. ¿Qué más? La documentación o los componentes. Exacto. O sea que esa arquitectura se puede describir en una documentación de la arquitectura. Tenemos que entender qué es el documento de la arquitectura. Y ese documento puede ir dirigido a los stakeholders, o se escribe para los stakeholders, que son, bueno, el conjunto de interesados en el sistema, ¿sí?
Y también me da la pauta, siguiendo este diagrama, podemos saber que ese documento de la arquitectura se organiza en vistas. Tenemos que entender qué son las vistas, qué es eso de las vistas que están presentes en un documento de la arquitectura. Muy bien, ¿qué más? Puede ser el fin para el cual se estudia la arquitectura, que es para ser aplicada a sistemas sociotécnicos con una determinada estructura de modelo dinámico y modelo estático. Muy bien, muy bien. O sea, la arquitectura que nosotros vamos a estudiar acá, ese concepto que dice arquitectura, por supuesto no lo vamos, como el concepto de arquitectura es tan amplio que se identifica con la arquitectura de edificios, de casas, ¿sí? De espacios verdes, de espacios públicos. Ese es el concepto de arquitectura general que la mayoría conocemos. Pero, como bien lo dijiste vos, esa arquitectura la vamos a realizar para sistemas sociotécnicos, que son los sistemas que nosotros estamos estudiando. Esos sistemas sociotécnicos están formados por, ¿sí?, un conjunto de estructuras. Esas estructuras pueden representarse por modelos dinámicos o por modelos estáticos, ¿sí? Nosotros hemos visto el modelo dinámico, por ejemplo, el modelo del análisis, ¿sí? El diagrama de secuencia del sistema. Eso es un modelo dinámico. Perfecto. El modelo estático sería un diagrama de clase, por ejemplo. Eso es un modelo estático. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir? Que también puede llevar lleva integrado los componentes que se describen a través de diagramas de bloque con sus entidades, conectores y propiedades. Ya ve, ¿dónde dice eso acá? Los diagramas de bloque. No, pero yo me recordaba que se describía con eso, digamos, a las arquitecturas, por lo menos la parte física. Ah, muy bien. Entonces, perfecto, ya lo vi, exacto. Entonces tenemos que la arquitectura puede tener de uno a muchos componentes. Esos componentes, ¿sí?, tienen un conjunto de características que pueden ser las entidades, conectores y propiedades. Eso tenemos que aprender de los componentes. Muy bien. ¿Qué más? Falta una cosa más y ya seguimos. A ver. Que tiene que satisfacer los requerimientos funcionales y no funcionales. ¿Dónde pueden leer eso? Que la arquitectura satisface esos requisitos. ¿Dónde pueden leerlo? En el comportamiento y en FURPS, que son parte de las propiedades externamente visibles. Claro, pero esos son vistos desde acá. O sea, estamos diciendo que se realiza en un sistema sociotécnico. Ese sistema sociotécnico está compuesto por propiedades externamente visibles. Y esas propiedades pueden ser propiedades de comportamiento, que son los requisitos funcionales,
y que propiedades de calidad, digamos, bueno, que acá tenemos que son los requisitos no funcionales, ¿sí? No lees que la arquitectura debe satisfacer eso, ¿sí? En realidad no lo lees desde acá, desde el diagrama. Entonces el conocimiento que tenemos que ahora vamos a tomar en esta clase es que vamos a ver la definición de la arquitectura. Sistema sociotécnico no vamos a ver esa definición porque ya la hemos estudiado en las primeras clases, ¿sí? Vamos a ver las vistas, ¿sí? Y los componentes. Bueno. Vamos a avanzar entonces. Vamos a ver entonces los componentes de un sistema de información, ¿sí? Acá están representados los grandes componentes o las grandes estructuras que tiene el sistema, como una vista global, ¿sí? Tenemos hardware, software, las personas, redes, datos, documentos, y quizás algunos autores pueden colocar o pueden integrar otro elemento más. Pero estos son los grandes componentes como una vista global del sistema, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es pensar primero lo siguiente, que ya lo vamos a definir, es que la palabra arquitectura, la palabra componentes está tiene muchas definiciones, ¿sí? Un componente hasta es una clase programada en Java también le dicen componente. Una función también es componente, o sea que tiene un conjunto de definiciones. Nosotros en este caso, que estamos viendo este diagrama, vemos los componentes como un conjunto global de elementos que tiene el sistema, ¿sí? No nos estamos refiriendo ahora a un componente que también puede ser un módulo o una clase, ¿sí? Sino como a la vista global del sistema, que está formado por software, hardware, documentos, datos, personas, etc. Bueno, visto de esa manera, vamos a ver entonces que la arquitectura representa una estructura global del sistema. Sí, está en un nivel de abstracción más alto, la arquitectura. Es una estructura global en la que hay una colección de entidades. A esas entidades nosotros las llamamos componentes, pero acá todavía no estamos diciendo que un componente es un objeto o una clase o un módulo, ¿sí? Vemos esa totalidad del hardware, totalidad de las redes, ¿sí? O el software, las personas, documentos. Entonces, representa la arquitectura una estructura global en la que una colección de entidades están conectadas por un conjunto de relaciones, ¿sí? Voy a volver a la diapositiva anterior. Acá, lo que está sombreado así con gris, representan las conexiones que tienen esos componentes. O sea, los componentes no están aislados, a eso se refiere, sino que tiene que haber una comunicación entre ellos, ¿sí? Profe, Sí. perdón, no está pasando de diapositivas. A ver, espérame ahora. No. Está quedada en la que dice qué es la arquitectura de un sistema. Entonces voy a hacer un stop. No sé por qué está. Y ahora de nuevo voy a compartir. Bueno. Ahí sí lo pueden ver, ¿verdad? Está el gráfico de los componentes del sistema. Sí, bueno. Entonces tenemos los componentes del sistema, esos lugares que están sombreados, que unen los componentes, esas son las relaciones, ¿sí? Las conexiones que se hacen.
esas relaciones entre los componentes se realizan a través de conectores, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo les decía en la diapositiva siguiente, que no sé si la pueden ver, ahora pueden ver, ¿sí? Que representa, entonces la arquitectura representa una estructura global en la que una colección de entidades están conectadas por un conjunto de relaciones llamadas conectores. Tanto los componentes como los conectores están asociados con un conjunto de propiedades que permiten que el diseñador diferencie los tipos de conectores y componentes que se pueden usar. O sea, para conectar, ¿sí?, esos componentes hay que saber cómo lo vamos a conectar, ¿sí? Bueno, avanzamos. Y ahí vemos, esta es la estructura física. Un poquito que voy a levantar porque tengo acá un cartel de ustedes. Perfecto. Esta es la estructura física que podemos ver de los componentes. En la estructura física se modela el componente hard en el cual va a recibir el software, ¿sí? Los conectores son las interfaces entre los componentes de hardware. Las propiedades que tienen esos componentes de hardware van a ser el ancho de banda, el rendimiento, el espacio de almacenamiento, etc. ¿Sí? Entonces acá, más abajo en la diapositiva, ven un diagrama que se llama diagrama de despliegue. Ese es el diagrama que está hecho en UML, que ya lo vamos a ver, que está en el capítulo 27 del libro de UML. Ese es el diagrama que tenemos que aprender a hacer. Ese diagrama de despliegue muestra los componentes de hardware que va a usar el sistema. Lo puedo mostrar, lo podemos hacer nosotros, mejor dicho, en UML, con cubos o prismas, como están representadas acá las distintas computadoras, ¿sí? Y la nube representa Internet. Bueno, y podemos hacer la conexión a la red, en este caso una red de área local también, que está horizontal en el diagrama, ¿sí? Y que une las computadoras a los servidores, ¿sí? Bueno, y tenemos otro elemento de hardware, que es el módem, que me permite hacer la conexión a Internet. Bueno, entonces acá en este diagrama de despliegue nosotros podemos ver los componentes del hardware físico, las interfaces entre los componentes o los conectores no la vemos, ¿sí? Pero porque están, digamos, relacionadas con... Disculpe, profe, no le escuché bien. El módem entonces sería un componente, no un conector, ¿verdad? El módem, sí. Los conectores no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque tenemos, solamente hay líneas que unen, digamos, a ese hard directamente, pero sin decir qué conector necesito para que se pueda conectar a la red de área local, ¿sí? Pero si ustedes, digamos, cuando están haciendo el sistema, saben qué tipo de conectores necesitan, pueden colocar, ¿sí? Las propiedades de esos componentes también la podemos escribir, digamos, el ancho de banda, el rendimiento, el espacio de almacenamiento, también lo podemos escribir en el diagrama, en caso que se necesite, ¿sí? Bueno. Discúlpame, voy a enchufar la computadora que me está quedando sin batería. Ahí estamos. Bueno, ese diagrama, ¿sí?, que es el diagrama de despliegue, me parece que es el que más aprenden rápidamente. No sé si lo pueden observar bien desde ahí, desde la diapositiva, si no, voy al libro y lo podemos ir viendo desde ahí, así se los explico bien. ¿Sí? ¿Les parece bien? Entonces, la primera arquitectura que nosotros podemos dibujar es la vista física, la vista del hash. Podemos hacerla
si queremos, y podemos ir definiendo los componentes, los conectores y las propiedades. ¿Quieren que se los muestre desde el libro de UML? Sí, profe. Bueno, profe. Sí, para que, bueno. Ahí se lo busco. Perfecto, acá lo tengo. Bueno, ahí se los comparto para que lo vean bien. Espérame un segundo. Bueno, acá estoy en el libro de UML. Ese es el libro, ¿sí? Que seguramente ustedes sí tienen disponible, ¿sí? Van a ir buscando el capítulo 15 diagramas de diagrama de estado, diagrama hasta el final. Diagrama de despliegue, que es el capítulo 31, ¿sí? Entonces, en este libro les enseña a hacer ese diagrama de despliegue. En ese capítulo, nada más que ese diagrama, ¿sí? ¿Está bien? Ustedes lo tienen que buscar y lo van leyendo hasta que haga diagrama capítulo 31. 32, justo el anterior. Estoy acá, ¿ves? En el diagrama de despliegue. Vamos a aumentar para que lo puedan ver bien, ¿sí? Bueno, el diagrama de despliegue muestra eso, muestra la arquitectura física del sistema. Acá lo tienen al ejemplo que les había mostrado recién. Si lo pueden ver, me dicen, ¿sí? Entonces les aumento para que lo vean bien. Bueno, entonces en UML, para dibujar un diagrama de la arquitectura del HAR, nada más, ¿sí? Se utilizan estos cubos, ¿sí? Que van mostrando, que se pone el nombre, que es un procesador, y dice servidor de caché, por ejemplo. Servidor puede ser una máquina, pueden poner ustedes PC del usuario, ¿sí? Puede representar un teléfono celular, una tablet. Bueno, acá le pusieron ese nombre. Ustedes pueden decir PC del usuario, si ustedes tienen, por ejemplo, del boleto, de la tarjeta del boleto electrónico, pueden poner lector de tarjeta, ¿sí? Representa todo el HAR que necesita el sistema. Bueno, cada uno de estos componentes de HAR, UML los llama nodos, ¿sí? Tienen ahí. Esos nodos pueden ser las computadoras, las redes, o computadoras del usuario o los servidores, ¿sí? Las líneas que unen, que relacionan, ¿sí? a los componentes, se llaman conectores o líneas de conexión. Internet es una nube y se conecta, por ejemplo, en este caso, con el procesador servidor de caché, ¿sí? Y tenemos acá un módem, en este caso un módem del banco, ¿sí? Es un ejemplo. Internet y el módem también es un nodo. Lo que les decía que acá en este diagrama no se muestran los conectores, es decir, no sabemos cómo se llama el conector que une el procesador servidor de caché con la red network red local, ¿sí? Solamente hay una línea que indica la asociación, digamos, entre la red y los procesadores, ¿sí? Eso es lo único más interesante que tienen que estudiar. Bueno, si ustedes lo pueden leer, está mejor.
El diagrama de despliegue contiene nodos y relaciones de dependencia y asociación, es lo que hemos visto hace un momento. Principalmente, bueno, se los usa para modelar la arquitectura, ya sea clientes, sistema de cliente-servidor o sistemas distribuidos también. Bueno, tenemos para sistemas embebidos. A ver, les quería mostrar así. Miren acá cómo también se puede representar una parte del modelo, digamos, de la arquitectura de HAB. En vez de utilizar los cubos, pueden utilizar gráficos de esos nodos, ¿sí? Si tienen una terminal, pongan ¿sí? una foto o una imagen de una terminal. Si es un teléfono, pueden poner la imagen del teléfono. No es que necesariamente tenga que hacerse con cubos, ¿sí? Quería buscar a ver si acá, por ejemplo, en este diagrama que estamos viendo, está esa combinación, ¿sí? Tenemos Internet. A través de Internet conectamos a varios servidores, ¿sí? Y a un conjunto de PC del usuario, puede ser, o alguna otra computadora que forme otra red, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos una forma de ir diagramando la vista física del sistema. No es necesario que utilicen los cubos solamente, sino pueden combinarlo también con algún dibujo, si no hay problema. Bueno, creo que ha quedado entendido esto, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí. O sea, también ahí tienen la imagen de un sistema de modelado y de un sistema embebido, ¿sí? Está bueno esto porque acá ya les dice cómo van a ser los conectores, ¿entienden? O sea que bueno, está también una forma de ir representando esto. Perfecto. Entonces ahora volvamos a las diapositivas. Bueno, han entendido entonces la estructura física, seguro. Bueno, ahora vamos a pasar a la estructura, a ver, a la estructura funcional. Otra forma de ir representando las vistas de la arquitectura. Mira, no funciona. Donde la aplicación de... Bueno, vamos a ver acá, les voy a aumentar un poquito acá porque parece que no anda la aplicación web. Uy, no, mucho, perdón, realmente demasiado. Bueno, ya hemos visto entonces la estructura física. Ahora vamos a ver la estructura funcional. La estructura funcional también tiene componentes, pero no van a ser físicos. Representan entidades de función o de procesamiento, ¿sí? Son componentes, de software. Los conectores representan las interfaces que proveen la capacidad de usar o pasar datos a otros componentes. Las propiedades describen la naturaleza de los componentes y de las interfaces, que ahora lo vamos a ver. Eso está también en el libro de OML y ahora lo vemos, ¿sí? Entonces, para modelar la arquitectura funcional también necesitamos de componentes. Esos componentes no van a ser físicos, como hemos visto recién, sino van a ser componentes que representan funciones, ¿sí? También se tienen que conectar entre sí, así como se conecta el HAB, nada más que se conecta por software. A esos conectores se les denomina interfaces. Y esas interfaces van a decir qué es lo que se puede usar, ¿sí? O si pueden pasar datos a otros componentes o no. Y ahora vamos a ver cómo se realiza en UML una arquitectura con su estructura funcional utilizando los componentes
y esos conectores que son las interfaces, ¿sí? Bueno, para eso voy a dejar de compartir y les busco en el libro de UML cómo se modelan esos componentes. Esto primero, no se hagan problema porque esto lo vamos a aprender separado, ¿sí? Porque tenemos que aprender estos capítulos, digamos, de UML.